Bienvenidos a nuestra lección de esta semana, lección número 4, Jesús, nuestro hermano fiel. Su amigo y hermano Alexis Ronnie con ustedes en el estudio de esta lección. Vamos a pedir la dirección de Dios. Hermano, excelso Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos da de poder abrir tu palabra, expresar estos conceptos bíblicos importantes para nuestro crecimiento espiritual. Bendice a cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sí, estamos una vez más con el estudio y el repaso de esta lección. Jesús, nuestro hermano fiel. Lección número 4. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Poderoso texto que hay que memorizar esta semana, así que repítelo. Bien, Jesús es presentado en Hebreos como Dios y como hombre. En sus primeros capítulos, Pablo enfatiza el contraste entre estas dos naturalezas de Jesús. Veamos este cuadro comparativo entre el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 presenta un Jesús divino, el capítulo 2 un Jesús humano. El capítulo 1 dice que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, el capítulo 2 lo presenta como el hermano nuestro. El capítulo 1 presenta a Jesús como un Dios soberano y el capítulo 2 presenta a Jesús como fiel al Padre. El capítulo 1 presenta a Cristo como el creador y sustentador y soberano, mientras que el capítulo 2 es sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. Bien, la descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso se ve presentada en la descripción del Hijo como la máxima manifestación del eterno Dios creador. Vamos a estudiar detenidamente cómo es presentada la naturaleza humana de Jesús en todo el libro de Hebreos. Por eso vamos a analizar estos 5 puntos. Jesús es nuestro Redentor. Jesús no se avergüenza. Jesús es como nosotros. Jesús fue perfeccionado y Jesús es nuestro modelo. Así que vayamos a la primera parte. Jesús es nuestro Redentor. Hebreos capítulo 2, verso 15 declara, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Israel, una persona podía ser tomada como esclava para pagar sus deudas. Si no pagaba sus deudas, debía quedar como esclava hasta el año del jubileo. No obstante, el Redentor, un familiar cercano, podía pagar esas deudas y liberar de la esclavitud a la persona, según el libro de Levíticos, capítulo 2, versos 48 y 49. El Redentor también era responsable de vengar la sangre del familiar en caso de asesinato, según Números 35, 19. Desde que Adán pecó, estamos sometidos a la servidumbre del pecado, vendidos a Satanás como esclavos. Al hacerse hombre, Jesús llegó a ser nuestro hermano, nuestro pariente cercano, nuestro Redentor, según Hebreos capítulo 2, verso 14 al 16. Con su muerte pagó nuestra deuda. En esta primera parte aprendimos, Jesús es nuestro Redentor por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario a morir por nosotros. Pasemos a la segunda parte donde hablaremos acerca de Jesús, el cual no se avergüenza. El libro de Hebreos capítulo 2 verso 11 declara, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Salvando las distancias, el caso de Moisés ilustra lo que Jesús hizo por nosotros. Él renunció al trono de Egipto y prefirió ser contado como miembro de un pueblo de esclavos, sus hermanos.
Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 25. Siendo el rey del universo, Jesús se hizo miembro de una raza esclavizada por el pecado y no se avergonzó de declarar que tenía una familia de esclavos, asesinos, pobres, inmorales y despreciables pecadores, lo cuales somos nosotros. Nos avergonzaremos nosotros de decir que Jesús es el rey del universo y es nuestro hermano. En el libro de Mateo, capítulo 10, verso 32 al 33, Jesús declara que cualquiera que lo confesare delante de los hombres, él confesará su nombre delante del Padre. Pero aquellos que se avergüencen de Jesús frente a los hombres, él también se avergonzará de ellos delante de su Padre. Entonces, el llamado en este día es que confesemos abiertamente a Jesús. Compartamos lo que hemos aprendido en su palabra de Cristo con otros, porque eso es lo que nos da verdaderamente crecimiento en la vida espiritual. Hay una nota muy importante del Espíritu Profecía, El Camino a Cristo, en su página 13. Dice, Cristo iba a identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, llevando nuestra forma humana ante el trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido, el Hijo del Hombre, y todo esto para que el hombre pudiera ser levantado de la ruina y degradación del pecado, para que pudiera reflejar el amor de Dios y participar del gozo de la santidad. Poderosa cita de la pluma inspirada en El Camino a Cristo en la página número 13. Pasemos al otro punto donde analizaremos Jesús es como nosotros. Un punto muy importante y delicado, el cual vamos a analizar paso por paso. Fíjense, el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14 en su primera parte dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Analicemos la expresión carne y sangre. La palabra carne y sangre, o la expresión carne y sangre, se usa como sinónimo de la humanidad, pero en un sentido siempre negativo. En el libro de Mateos, capítulo 16, verso 17, ese relato donde cuenta que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dan diferentes respuestas, que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista. Y entonces Jesús le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro contestó, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, quien daba el entendimiento, el quien le dio esa luz a Pedro, no fue ni la carne ni la sangre, para entender que había falta de entendimiento en la carne y la sangre, y que Dios estaba por encima del conocimiento humano. Entonces, vemos que aquí se habla de la carne y la sangre como algo como falta de entendimiento. En Juan, capítulo 1, versos 12 al 13, se habla de la incapacidad de llegar a ser hijos de Dios. Solamente aceptando a Cristo como el don de la vida, se acepta, ¿verdad? Ese don. La carne y la sangre no pueden por sí mismos. En 1 Corintios 15, 50, también habla otra incapacidad para hacer la voluntad del Señor. Y Efesios 6, 12 habla que la carne es débil. La carne es débil. Entonces, todas estas manifestaciones de estos textos bíblicos, al hacerse carne y sangre, Jesús asumió la débil naturaleza humana. No obstante, él fue en parte diferente a nosotros. No pecó, y su naturaleza humana era santa, inocente y sin mancha. Por eso le permitió destruir el poder del diablo y librarnos del pecado. Vemos que Jesús tenía la misma naturaleza de Adán antes de pecar. Y nosotros, como tenemos naturaleza pecaminosa, necesitamos de un Salvador.
Jesús debía tener la naturaleza antes del pecado para poder, con su vida santa, al morir, pagaba la deuda del pecado, inocente, por nosotros que somos pecadores, y así redimirnos. Era la única manera como Él, como humano, podía librarnos, viviendo una vida santa y sin pecado y sin mancha. Ahora bien, vamos a analizar estos 3 puntos, donde el primero es Jesús fue perfeccionado. Hebreos capítulo 5, verso 9 declara: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, Jesús es el autor, ¿verdad?, de la salvación. Ahora, hay una pregunta. Si Jesús era perfecto, ¿cómo es que debía ser perfeccionado? Volvemos a la pregunta. Si Jesús era perfecto, ¿cómo es que debía ser perfeccionado? En Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9, entendemos la respuesta. Fíjense, en primer lugar, Jesús ofreció oraciones a Dios, según el texto bíblico. Jesús no solo oró por la liberación de la muerte. Recuerden en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sino también para que se hiciera la voluntad de Dios. Él dice en Mateo 26, 39, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Dios no lo libró de la crucifixión, pero sí del poder de la muerte. Su oración fue escuchada y resucitó. Cuando habla aquí del poder de la muerte, se refiere a la muerte segunda, la muerte que experimentarán los impíos, la muerte que no tiene retorno. Entonces Jesús fue librado de esa muerte, porque en la muerte física él murió, pero al tercer día resucitó, dando evidencia de que el Señor había aceptado su sacrificio por nosotros. En segundo lugar, aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer. ¿Fue Jesús desobediente? Bueno, veamos lo que dice aquí la nota. Jesús aprendió la obediencia en parte al ajustarse plenamente a la voluntad de Dios en Getsemaní. Como Dios nunca necesitó obedecer, pero como hombre tuvo que aprender a obedecer, sometiéndose a la voluntad de Dios para llegar a ser nuestro Salvador. Recuerden que él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad, perdón, sino la tuya. Es decir, la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, fue perfeccionado. ¿Fue Jesús imperfecto? Bueno, el texto bíblico dice que la perfección de Jesús fue el resultado de la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote celestial. En otras palabras, nadie que no cumpliera con esos requisitos de ser hombre, de no tener pecado y de vivir una vida santa y de morir por el pecador, no podía ser nuestro sumo sacerdote. Y el único que cumplió de manera perfecta eso fue Jesús. Por eso fue perfeccionado para esa obra de ser nuestro sumo sacerdote. Bien, pasemos al próximo punto, donde hablaremos acerca de Jesús, que es nuestro modelo. El libro de Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2, declara: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Bien, después de mostrar a tantas personas que fueron fieles a Dios en el pasado, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 11, Pablo nos insta a seguir un ejemplo de fe, abandonando el pecado y corriendo hacia la meta. Seguidamente nos muestra a Jesús como el modelo perfecto a imitar. Él es el indicador y el perfeccionador o consumador de nuestra fe. Es el principio y el fin.
es nuestro modelo en todo momento de nuestra vida. Es decir, el único que podemos mirar como un modelo perfecto a seguir es Cristo, porque fue el único modelo perfecto que Dios nos ha dado. Por lo tanto, el llamado hoy es que lo imitemos. Y al imitarlo, somos perfeccionados día a día. Es decir, todos los días debemos entregarnos a Jesús para poder imitar su carácter santo y así ser transformado por la gracia de Dios. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 122 declara: el ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre, con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, recorrió o escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos para, mediante el bautismo de su sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable. La pregunta hoy, querido amigo, querido hermano, es: ¿haremos caso a ese llamado, ese sacrificio? ¿Será productivo para nuestra vida? Yo creo que sí. Digámosle a Jesús: Señor, gracias por tan grande don y bendición. Gracias, Señor, por salvarme. Te alabo y te amo, Señor, porque eres un Dios bueno, eres digno de adoración. Vayamos pues a nuestro texto bíblico de Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gloria a Dios. Venció al enemigo, también lo puede vencer en nuestras vidas. Nuestro carácter puede ser transformado a la imagen de Jesús, porque Él lo ha prometido a través de su palabra. Oremos para que esta realidad sea en nosotros. Señor y Dios, gracias por el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por la bendita esperanza, Señor. Adoramos un Dios vencedor, un Dios de victoria, un Dios de amor. Señor, rogamos para que podamos ser vencedores, que podamos aprender a vivir la vida concentrado y puesta la vista en ti. Oh Señor, transforma nuestro carácter, transforma nuestros pensamientos. Señor, vence la duda y pon fe en nuestra vida, que creamos en Cristo, en su amor y en el dominio y el control que Él tiene. Oh, adoramos un Dios todopoderoso. Gracias por habernos elegido, Señor, ser parte de tu pueblo remanente y por darnos las herramientas para prepararnos para tu pronto regreso. Bendice a cada hermano, a cada amigo, a cada oyente de este material, que podamos crecer en la gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi querido hermano. Recuerda suscribirte al canal, pues estaremos compartiendo semana tras semana un resumen de esta lección tan poderosa. Dios te bendiga.